Our subject this morning is Y nuestro lessons tema in esta love. mañana Now, es I had lecciones o intended enseñanzas al respecto del amor. Y bueno, tenía la intención de que usásemos un texto que fuera adecuado para el año nuevo, para el primer domingo del año. Sin embargo, al estar mirando este pasaje, me pareció obvio que al continuar con nuestra serie de estudios, nos llevaría o llegaríamos a un pasaje que es notablemente aplicable a este primer domingo del año. Entonces, por eso vamos a estudiar estos últimos versículos del Evangelio, del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero quiero que vayamos al versículo 23. Hay una razón importante, la voy a explicar en un momento. Respondió Jesús y le dijo a Judas, no al Iscariote, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y estos dos versículos que tenemos aquí verdaderamente están por sobre todo lo que viene después. Uno podría decir que dominan todo lo que viene después, hasta el final del capítulo. Y en particular estas palabras en el versículo 23, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y todo el pasaje trata al respecto del amor, al respecto del amor a Cristo. Y es por esto que he llamado a este sermón enseñanzas o lecciones al respecto del amor. Aquí tenemos diferentes expresiones de amor que están implícitas en estos versículos, que son expresiones de amor por Cristo. Y estas cosas son vitales para nosotros. Casi, casi son como un pasaje lema para este año nuevo que comienza, para que tengamos un tiempo de dedicación a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y tengamos esto presente y entonces vayamos de vuelta al versículo 26. Y el Señor inmediatamente señala que sus palabras continuarán viniendo, pero no de sus labios, porque su presencia con ellos, su tiempo con ellos, había terminado. Y ahora Él sufriría, Él moriría, Él se levantaría de los muertos una vez más para poder ir al cielo y para poder retomar su posición a la diestra de Dios el Padre, como la segunda persona gloriosa de la eternidad reinante en el cielo, igual al Padre, igual al Espíritu. Él ya no estaría en la tierra entonces para poder instruirles de forma personal, pero más instrucción vendría de Él a través del Espíritu Santo. Versículo 26. Mas el consolador, o el abogado, o el ayudador, así se puede traducir también, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en lugar de Cristo. Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el primer punto es el siguiente. El amor. Acuérdense que aquí tenemos enseñanzas o lecciones del amor, enseñanzas al respecto del amor, y hay varias implícitas en el pasaje. Entonces, el primer punto es que el amor aprende. Aprende. Acuérdense que todo gira alrededor del versículo 23. El que me ama, o si alguno me ama, mi palabra guardará. O si alguno me ama, guardará mi palabra. Y el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el versículo 26 frecuentemente es llamado el versículo de la frase doble que dice todo. Porque esto aparece aquí dos veces. Él os enseñará todas las cosas, punto número uno, y os recordará todo lo que yo os he dicho, punto número dos. Son palabras importantes. Primero que nada, el sentido aquí es que el Espíritu Santo será aquel que iluminará a su pueblo, aquel que iluminará al pueblo cristiano,
A través de Él nosotros podemos entender la Escritura. Él nos ilumina en primer lugar. Cuando estamos en tinieblas espirituales y estamos lejos de Dios y somos inconversos, y viene ese día cuando de pronto se abren nuestros ojos y nos damos cuenta que las cosas espirituales son verdad y nos damos cuenta que el Evangelio es verdad. Y entonces entendemos eso de una forma en la que nunca lo entendimos antes. El Espíritu Santo ilumina estas almas que estaban muertas y comienza la obra de gracia en sus vidas. E incluso después de la conversión, Él sigue recordándonos, abriendo nuestra mente a medida que leemos la Escritura, ayudándonos a entender también. Ese es un sentido de lo que tenemos aquí. Él os enseñará todas las cosas. Él no va a enseñar nada. Una vez que la Escritura estuviera completa, Él no enseñaría nada ya que no estuviera en la Escritura. Frecuentemente nos recordará la Escritura, sí, claro. Las cosas serán señaladas por Él, pero Él ya no revela nada nuevo. No, ya no hay verdad autoritativa que venga a ningún cristiano que esté fuera de la Escritura. Y esto nos lleva a la siguiente frase: y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través del Espíritu Santo, los apóstoles serían inspirados, los evangelios serían escritos, las epístolas serían escritas, y muchas cosas también en el Nuevo Testamento serían escritas por algunos que no son apóstoles, pero todo en la Escritura tiene que ser respaldado, autentificado, verificado por los apóstoles, porque el Espíritu Santo de forma especial fue dada a ellos para revelar el Nuevo Testamento. Y algunos fueron capacitados para recordar las cosas de forma tan vívida y tan clara, de forma perfectamente exacta, sin ninguna falla o error. Ellos pudieron recordar todo lo que Cristo dijo y hecho, lo cual tenía que ser narrado en la palabra de Dios. Entonces dice aquí todo, es decir, no faltó nada. Entonces la Biblia, cuando los apóstoles fueron a la gloria, la Biblia fue completa. Todas las cosas fueron reveladas por el Espíritu a ellos. El Antiguo Testamento ya estaba completo, recordemos. Ahora el Nuevo Testamento sería completado también a través de la inspiración y dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Judas, cuando escribe su epístola, puede mirar hacia atrás al pasado y ya puede decir: la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Completa. Ya nada más se tiene que agregar. La sabiduría de Dios es tal que toda la escritura fue dada durante el tiempo de los apóstoles. Completa, ya está. Es inerrante, es perfecta. A través del tiempo ya nunca seríamos confundidos a través de nueva revelación, a través de afirmaciones de hombres, diciendo que hay ideas adicionales, diciendo cosas así. No, Dios completó la escritura en el tiempo de los apóstoles y eso sería así y quedaría como una guía, como una vara de medición para toda disputa, como la única fuente de autoridad. Y todo eso lo vemos aquí. Pero yo quiero en particular señalar que aprender es un aspecto del amor. Recuerden, si alguno me ama, guardará mis palabras. Y aquí tenemos una de estas palabras: el Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 26. El amor por Cristo ama aprender. Y yo veo en la congregación, no, yo no estoy viendo a nadie así, simplemente estoy tratando de buscar una ilustración, pero veo en la congregación a alguien que está durmiendo durante el sermón. No porque esté cansada la persona, sino porque están aburridos. No porque estén cansados, sino porque no tienen ningún interés en la palabra de Dios. ¿Alguna vez llegó a ver una cosa así? ¿A alguien cuyos ojos están volteando de aquí para allá en la congregación? Bueno, pues la razón es que tú no amas a Cristo. Porque si tú amaras a Cristo, querrías aprender. Si tú le amaras,
Y claro, claro, evidentemente sé que el predicador puede ser aburrido, claro que sí. El predicador puede echar a perder la verdad, por así decirlo. El predicador puede hacer que la predicación no sea interesante. Él tiene una gran responsabilidad ante Dios. Tiene una gran responsabilidad de hacer que la predicación sea interesante. Sin embargo, si la falta está en la persona que está escuchando, tal vez no es cristiana la persona, entonces de forma natural se aburre porque no tiene amor por Cristo, no en el aprender, o tal vez un cristiano que tal vez está en reincidencia, en rebeldía, pues entonces tiene poco amor por Cristo y entonces no tiene anhelo de aprender. Y es fácil entonces para esa persona dejar de lado el estudio bíblico porque dice, es que hoy hace frío, no voy a ir. Es fácil dejar de lado las devociones diarias y la lectura de la escritura. Le es fácil a esa persona dejar de aprender porque ya no tiene un amor cálido por Cristo. Y si alguien me ama, guardará mis palabras. Y la palabra griega que se traduce guardará, significa eso justamente, guardar, proteger. Será algo preciadísimo, algo importante, algo valiosísimo para él. Entonces, queridos amigos, el amor de Cristo se expresa a través de tener un anhelo de aprender y de conocer, incluso a través de tener un deseo de tener convicción, de tener deseo de ser conmovido por Dios, el deseo de ser bendecido por Dios. Le amamos a Él y amamos su palabra. Entonces, esa es una expresión de amor para este año. ¿Seré yo un aprendiz a través de todo el año? Sí, los predicadores tienen una gran responsabilidad. Y Dios nos considera responsables si nosotros arruinamos su palabra, si nosotros hacemos que sea aburrida, si hacemos que no sea interesante a las personas, al pueblo de Dios. Esa es una cosa terrible. Es como si alguien estuviera cocinando una comida y no tiene ningún interés en cómo va a resultar esa comida y cuán agradable será y cuán interesante será. Queridos amigos, es una responsabilidad que tenemos. Pero voy a avanzar a un segundo encabezado. Y este es que el amor confía. Y vamos a ir al versículo 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acuérdense que todo esto está bajo el encabezado de si alguien me ama, guardará mis palabras. El versículo 27 es notable. Comienza con una bendición. Y después avanza a darnos una responsabilidad o un deber. Y la bendición primero es dada. La paz os doy. Mi paz os doy. Y después tenemos una responsabilidad. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la bendición implica una responsabilidad muy grande. Es decir, que confiemos en Él y que no dejemos que nuestro corazón tenga miedo. Y este es el vocabulario del legado. La paz os doy. Os dejo. El Señor no le dejó a los discípulos dinero, ni tampoco propiedades, ni tampoco nada de eso, sino que les dejó algo mucho más grande que eso, su paz. Y él utiliza el vocabulario de un legado. La paz os dejo. Esta palabra que tenemos aquí, paz, está en el capítulo 20 también. El Señor resucitado, no voy a ir ahí en este momento, pero dice, la paz sea con vosotros. Y después lo dice una vez más, paz sea con vosotros. Y después lo repite una tercera vez, la paz sea con vosotros. Aquí tenemos el legado de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos reconciliación con Dios a través de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Él vino, él sufrió y murió por sus discípulos y por todo su pueblo, de modo que ellos pudieran ser reconciliados con Dios. Esa es la paz, la reconciliación con Dios. Piensa respecto de eso, querido amigo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tierra? ¿Muchas casas? ¿Riqueza? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué posees? ¿Educación tal vez que puede ganarte la vida? ¿Todo tipo de cosas
algo que está muy por encima de eso, pues tengo reconciliación con Dios, con mi Dios. Puedo orar con Él, puedo clamar a Él, puedo recibir sus bendiciones de lo alto, puedo caminar con Él, puedo vivir con Él para siempre. Y nunca podría tener un mérito para esto, sino que todo ello es porque Cristo murió por mis pecados y Él me atrajo a sí mismo. Y entonces estoy reconciliado con Dios en todos los problemas de la vida. A medida que se aparecen en la vida, hay algo que está muy por encima de todos ellos. Yo tengo reconciliación con mi Dios. Yo le conozco y camino con Él. Y Él conoce todo de mí. Eso es lo primero. Lo primero es que tienes un resultado ciertísimo en la vida. Mi paz os doy. ¿Y qué es la paz de Cristo? Bueno, pues tengo resultados certeros. Sé cómo todo resultará, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es este bien que yo recibo de Dios? Bueno, pues es mi bien espiritual y eterno. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, Dios se encargará de que mi bien espiritual y eterno no sea dañado y que sea preservado y que yo pueda ser sostenido y que todo eso esté disponible para mí. Las más grandes cosas, mi bien espiritual y eterno están a salvo y están guardados y están protegidos en las manos de mi Salvador. Ese es el bien que habla allí. Todo obra para bien, todo lo que es bien eterno y espiritual. Todo obra para bien. Bueno, y no todo, o no todo obra para bien para mi bien espiritual, para mi bien material, perdón. Porque lo que es bueno para mí, de forma espiritual y eterna, es que yo sea destetado de los bienes materiales. Así que siempre en tu mente inserta esas palabras en ese versículo, todo obra para bien, para nuestro bien espiritual y nuestro bien eterno. Recuérdalo, esa es la paz de Dios. Esa es la más grande paz en el mundo. El tener eso no tiene precio. Y después, la paz de Cristo. La paz de Cristo incluye un sentido de certeza que Él nos da, que Él imparte a todos los que le aman y a todos los que vienen a Él. La paz os dejo, versículo 27. Mi paz os doy. Es un don, certeza de salvación. La paz de Cristo. Con mucho consuelo leímos al respecto de ello en nuestra segunda lectura bíblica hoy. Le miramos a Él y la consolación fluye de Él. Y hay impedimentos a la experiencia de la paz. Y los impedimentos son nuestra tendencia a caer en temor, a tener temor y ansiedad. Mira el versículo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si permitimos que nuestro corazón se turbe, entonces perderemos ese don, ese sentido, esa concienciación de la paz de Dios. ¿Y de qué podían tener temor los discípulos? Bueno, pues estaban con temor de que Cristo se fuera. Y no tendrían que haber tenido temor, porque el Espíritu Santo les fue prometido. Tenían temor de la hostilidad. Cerraron las puertas porque temían a los judíos, a los líderes judíos. Tenían temor de la persecución y de la hostilidad. El temor hubiera erradicado su paz y lo mismo pasa con nosotros. La ansiedad, por ejemplo, también. Las cosas tal vez salen mal en la vida, hay problemas, hay dolores, hay decepciones. Y si nosotros permitimos que esto nos sobrecoja, pues no podemos quitarlos,
Tenemos que vivir a través de ellos, tenemos que reaccionar bien a través de ellos y responder bien, orar pidiendo ayuda de Dios, hacer nuestro mejor esfuerzo. Y no solamente podemos quitárnoslos de la vida, pero por otro lado, no nos tienen que sobrecoger estas situaciones ni tampoco robarnos la paz. Así que la orden viene con una bendición. No se turbe vuestro corazón, no permitas que esto pase. Acuérdate de las promesas, acuérdate de tu bienaventuranza. Acuérdate de acudir o usar más bien el recurso de la oración. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Satanás viene y te tienta y te dice que tú en absoluto puedes ser salvo y te roba tu certeza y te pone a dudar, no le hagas caso, no permitas que eso pase. Ora a Dios, pide que te ayude. Consuélate con las promesas de Dios. Acuérdate de tu testimonio, de salvación. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces el amor confía. Versículo 23, el que me ama guardará mi palabra. Y entre estas palabras tenemos lo siguiente, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El amor confía. El amor recuerda estas cosas y confía. Y puede ser que este mismo día, al salir de este culto, algo pasará. Alguien dirá algo. Y alguna cristiana o algún cristiano serán derribados. Y toda la bendición de la adoración se desaparecerá en un instante. Y ya se estarán quejando o estarán recriminando a alguien o estarán en infelicidad. Y ya nos olvidamos tan pronto que el amor por Cristo confía en Él. No permitas que esto te pase, confía en Él. Sí, ora pidiendo fortaleza para lidiar con las cosas de la forma correcta. Pero no seas derribado, no te dejes, no caigas al suelo, el amor confía. Queremos un amor que pruebe la fidelidad de Dios este año. Y después vamos a un tercer punto, una tercera expresión del amor, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El problema aquí en este versículo es que los discípulos le amaban, pero no por completo. Me explico. Tenemos una frase, en inglés por lo menos, y esto nos ayudará, la persona y la obra de Cristo. También en español. Ven ustedes, el cristiano no solamente no solamente ama a la persona de Cristo, pero su obra también, su causa. Y los discípulos aquí solamente le amaban en su persona. Le amaban, sí, y no querían que se fuera. Y entonces les dice, si verdaderamente me aman, si verdaderamente me aman por completo, pues entonces verían que voy a hacer mi obra. Estoy sufriendo, voy a sufrir y morir por pecadores, más bien, para salvar millones y millones de personas. Voy a tener éxito y me voy a levantar de los muertos y voy a ir a mi Padre. Si tú amases mi obra y también a mí, te regozarías de ello. Diríais, Él va al Calvario para poder hacer reconciliación, para poder redimir a todo su pueblo y después va a ascender a su gloria con el Padre en la eternidad. Entonces no estarías triste. Si me amaréis, o si me amarais, regocijarías, dice, si me amarais, os había regocijado porque he dicho que voy al Padre. Versículo 28. Cuando estoy aquí, dijo Cristo, estoy siendo humillado, estoy aquí para ir al Calvario, estoy aquí para subordinarme al Padre. Estoy aquí para tomar el lugar de un mero hombre y para vivir una vida de obediencia al Padre, como si yo fuera inferior a Él. Pero cuando me vuelva a Él, volveré a mi gloria. Seré igual entonces. No dice esto aquí, pero ese significado seré igual entonces con el Padre, así como era antes. Si tú me amas, entonces, no, más bien, si me amarais, os identificaríais con lo que estoy haciendo y os regocijaríais. Y a muchas personas que solamente aman a Cristo a medias, porque no son salvas. Y estaba hablando con una dama una vez, y ella no sabía nada respecto del Calvario.
y no sabía al respecto de la muerte de Cristo por pecadores. Ella veía o pensaba que Cristo había muerto para ejemplificar la tolerancia y un comportamiento pasivo, pero no sabía al respecto de su muerte redentora. Al morir por pecadores, ella no sabía al respecto de nuestra necesidad de conversión, pero ella adoraba a Dios cada semana e iba a la iglesia donde estas cosas no eran predicadas. Pero ella me dijo, yo amo a Cristo. Y yo le creí. Ella no era salva, pero amaba a Cristo. Amaba una idea, como que amaba a su persona, por así decirlo. Él era un hombre maravilloso, pensaba ella. Él hizo cosas maravillosas, pensaba ella. Él predicaba de forma maravillosa, decía ella. Pero ella no amaba su obra, su causa. Ella no entendía esas cosas. Él vino a ser un salvador, él vino a sufrir y a morir para poder redimir al pueblo de Dios. Incluso los cristianos a veces pueden caer en un amor a medias a Cristo. ¿Tú amas a Cristo? Pero tu amor se está enfriando. Entonces no te identificas con esta causa. ¿Por qué murió? Pues para salvar almas, no solamente la tuya, sino las almas de otros también. Y esto no te interesa a ti tal vez el ganar almas. Tú no vienes al culto evangelístico tal vez y no lo apoyas en oración y no buscas traer a otros al culto evangelístico. Tú dices, yo sé el evangelio, no necesito venir. Y tú le amas entonces a Cristo, pero medio le amas, a medias, porque ya dejaste de amar su causa, su misión, su obra. Entonces no tienes participación en la obra, no testificas, no enseñas la escuela dominical, no ayudas a visitar la comunidad, no haces nada. El amor le sirve a Dios, se identifica con su causa. Y eso es lo que nos dice a los discípulos aquí, o lo que le dice a los discípulos aquí, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Él vendría a través del Espíritu allí, y entonces serían sus representantes, pero ellos no le habían entendido todavía. Y entonces dice, si me amaras, os regocijarías. Voy a ir a sufrir y morir y a lograr la salvación y a volver a mi Padre y a dejar la iglesia en la tierra. Bajo el Espíritu Santo la dejaré y os regocijarías de ello. Pero no se habían identificado todavía con su obra. No la habían entendido. No habían visto su participación en ella. El amor por Cristo se identifica, ve, sirve. Y esa es una lección para nosotros en este año que comienza. Y voy rápido a un cuarto encabezado, el siguiente, versículo 30. Y el encabezado es el amor da. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Sí, incluso hay una enseñanza respecto del amor, y esta enseñanza implícita aquí, también en este versículo, en el ejemplo de Cristo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, solamente hay unas cuantas cosas más por decir. El capítulo 15 y el 16 y la oración sacerdotal del capítulo 17 es lo que queda y después no hay más instrucción a sus discípulos. Ahí se terminaría todo. No hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Viene el príncipe de este mundo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues el grupo que le restaría ya había estado convenido, ya había estado, perdón, ya había sido tal vez enviado. Y ellos sabían, los discípulos, qué estaba pasando, tal vez. Judas ya estaba instruyéndoles ahí justo, ya les estaba diciendo cómo traicionaría a Cristo. Él le iba a traicionar con un beso. Ahora entonces un gran grupo de soldados estaba siendo reunidos, personas que venían de la policía del templo, muchas personas del Sanedrín y escribas y saduceos estaban siendo reunidos con lámparas y palos, perdón, antorchas y palos y armas,
según nos dice la Escritura en otras partes, y estaban disponiéndose para ir al lugar donde Judas sabía que Cristo iría. Se disponían a ir para allá. Y entonces dice, poco antes de terminar sus instrucciones a los discípulos, dice, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás. Estaba detrás de Judas. Él le impulsaba. Satanás había entrado en él. Y parece que también había entrado en los principales sacerdotes. Y entonces buscaron a los soldados y a la policía del templo y estaban a punto de disponerse a ir a buscar a Cristo. Bueno, pues sí se estaban preparando porque el Señor no fue a otra parte, ahí en ese momento, en la noche, porque era necesario que Él fuera al lugar donde Judas pensaba que Él iría. ¿Por qué no se lleva a los discípulos a otra parte y entonces eso evitaría que fuera arrestado? Cristo sabía estas cosas, Cristo sabía que esto se estaba dando, Él sabía que sucedería, pero acuérdense que Cristo estaba avanzando de forma voluntaria, ustedes saben, porque era la voluntad del Padre y del Espíritu y del Hijo que estas cosas sucedieran. Las tres personas de la deidad habían determinado en la eternidad pasada que esto sucedería, que el Calvario tomaría lugar, que Cristo sería arrestado de forma dura, sería atado, sería juzgado, sería ejecutado. Ellos nunca le hubieran podido tomar, y de hecho nunca le pudieron tomar antes, pero ahora Cristo veía que estaban reuniéndose y él no iba a cambiar sus planes, ni un poco, sino que él de forma voluntaria iría a ese arresto. Y dice entonces, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Ya venía, podríamos decirlo, y él nada tiene en mí. ¿Alguna vez has quedado atónito con estas palabras? ¿El nada tiene en mí? El nada tiene, de forma literal el griego dice, él no posee nada en mí. ¿Parece una cosa curiosa esto que dijo Cristo? Pues no. Él quiere decir esto justo. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, no posee ni la más mínima parte de mí. Él no tiene nada en mi vida. No tiene mano sobre mi vida en absoluto. No hay nada en mi vida, tal vez Cristo hubiera dicho, que Satanás pueda reclamar. Yo nunca le he dado nada a él, nunca he dado cabida a él, ni nunca he respondido a ninguna tentación, ni grande ni pequeña que viniera de él. En absoluto me he rendido a él. Él no posee nada, ninguna parte de mí. Y también está incluido en esto el sentido de que él no posee la menor cantidad de poder sobre mí en absoluto. Yo puedo evitar este arresto muy fácilmente, lo puedo evitar, dice Cristo, pero él estaba obedeciendo al Padre. Y entonces voy a avanzar, dice Cristo. Voy a avanzar, dice Cristo. Entonces él pone un ejemplo, nos pone un ejemplo de amor aquí. Él ama al Padre. Mientras él estaba con el Padre, cuando se tomó la decisión, fue su decisión también igualmente con el Padre. Pero ahora estaba en la tierra, subordinándose como nuestro representante. Él obedecería al Padre. El príncipe de este mundo viene y no tiene ninguna influencia sobre mí, no tiene ningún poder sobre mí, no tiene ningún derecho a ninguna parte de mí. Cristo era perfecto. Él no tenía ninguna falla. Era el perfecto Hijo de Dios. Él tenía que ser perfecto para poder sufrir y morir por nuestro pecado. Ningún ser humano jamás podría decir eso. Ningún mero hombre que no fuera Dios tan bien como Cristo. Ningún ser humano podría decir eso. Satanás no tiene parte, no tiene nada en mí. Todos nosotros nos hemos vendido al enemigo de una forma u otra. Todos. Alguna parte de nosotros lo hemos hecho. Hemos vendido algo al Satán enemigo. Y entonces aquí tenemos esto. Él se rindió de forma voluntaria a Dios el Padre,
Dios el Hijo se rindió y dice, el príncipe de este mundo viene y Cristo se entregaría a sus manos para ir al Calvario. Y de forma última, de forma final, a medida que vamos al versículo 31, tenemos aquí ah, que el amor obedece. Mas para que el mundo conozca o sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Preparémonos para irnos, dice. Él no se va todavía. El capítulo 15, 16 y 17 todavía los tenía que decir, pero ya se levantaron de la mesa aquí. Y todas las demás instrucciones son dadas cuando están de pie, cerca de la puerta probablemente. Pero el versículo 31 entonces es en el que me voy a enfocar, más para que el mundo conozca o sepa que ama al Padre. Queridos amigos, no quiero hacer las cosas difíciles, pero mira estas palabras, para que el mundo sepa o conozca. ¿Quién es el mundo entonces? Bueno, pues a través del capítulo, el mundo siempre ha sido los incrédulos. Cada que Cristo hacía referencia a los incrédulos, sacerdotes y fariseos y saduceos y los líderes de los judíos, y les llama el mundo. Y eso es lo que quiere decir aquí. Esto es muy interesante. Pues más para que el mundo conozca, más que para que los incrédulos, los principales sacerdotes, los escribas incrédulos y fariseos, los perseguidores, para que ellos conozcan que ama al Padre, sepan que amo al Padre, pues entonces voy a ir al Calvario. Y sabemos que la primera razón por la cual Cristo fue al Calvario fue para morir por nuestros pecados. La segunda razón por la que Él fue al Calvario fue para llevar a cabo la suprema obra de obediencia al Padre, a la voluntad del Padre, porque es a través de su obediencia que nosotros tenemos acceso al cielo. Pero hay otra razón por la cual Él fue a la cruz del Calvario. Es una razón menor, pero es una muy importante. Y nos lo dice aquí. Yo también fui al Calvario, de modo que aquellos perseguidores pudieran saber, pudieran conocer que amo al Padre. Así es como funciona esto. Cuando le arrestaron, no lo admitieron, no lo dijeron de frente, pero sabían en sus corazones y decían lo siguiente: simplemente hemos tenido éxito porque nos lo ha permitido. De forma voluntaria se ha entregado a nosotros, lo sabían allí en sus corazones ellos. En todas las ocasiones anteriores fue imposible arrestarle. E incluso cuando él nos hablaba, en este arresto final, todos caímos al suelo. Fuimos derribados al suelo. Leeremos eso después. Es imposible arrestarle. Él nos está permitiendo hacerlo. Debido a su orgullo, no lo decían, no lo confesaban, no lo admitían. Pero ellos sabían, a pesar de su orgullo y odio, que Él lo había permitido. Y eso es lo que está diciendo aquí. Mas para que el mundo incrédulo, conozca y sepa que amo al Padre y le obedezco en todo mientras estoy aquí, entonces iré. Cuando Él estaba colgado en la cruz del Calvario, incluso a medida que estaban gritándole cosas terribles, ellos estaban con gran intranquilidad. Ellos sabían en sus corazones que Él de forma voluntaria había atravesado todo ello por el amor que tiene al Padre. Después de que se levantó de los muertos y la iglesia fue establecida, incluso aquellos que permanecieron incrédulos y hostiles a Él hasta su crucifixión, cuando fueron a acostarse en la noche, sabían en sus corazones que Él había hecho eso de forma voluntaria, que Él estaba llevando a cabo la voluntad del Padre. Ellos tenían una conciencia intranquila que les atormentaba hasta que murieron, esos rebeldes incrédulos. Ese es el significado de esto.
pero en lo que respecta a nosotros es una enseñanza de obediencia, una lección de obediencia. Él obedeció la voluntad del Padre y su propia voluntad cuando estaba con el Padre y la voluntad del Espíritu Santo. Y él la obedeció y fue al Calvario. Queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Espero yo que les sea claro que todo esto es al respecto del amor. Los puntos que están implícitos en este pasaje es que el amor aprende, que tengan un año de aprendizaje de Dios. El amor confía. Ten un año de confianza en Dios. El amor se identifica con la causa de Dios. No solamente dice, Señor, gracias por salvarme, gracias. Y se olvida de la misión. No, la causa de Cristo, no, no la olvidemos. Identifiquémonos con ella. El amor se entrega de forma voluntaria. Yo no estoy hablando al respecto de dinero. Eso está incluido, sí, también, ok. Pero estoy hablando al respecto de mi energía, mi devoción, mi tiempo a Dios. El amor se entrega por completo a Dios. Cuando tú te casas, te entregas a tu esposo, te entregas a tu esposa. Y ya no debes decir, yo soy el número uno o la número uno. Están juntos ahora. Cuando una madre tiene un bebé, es el amor biológico que hace que se entregue al cuidado de ese bebé. Eso es muy importante en el mundo. El amor da. Ese fue nuestro cuarto punto. El amor se entrega al Señor. Que tú tengas un año de que te entregues al Señor. El amor obedece. Y el amor obedece obedecer al Señor. El amor aprende, el amor confía, el amor se identifica con la obra, el amor se entrega, el amor obedece. Enseñanzas al respecto del amor para un año nuevo.